Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda su hermano en la fe, Gerardo Molina, desde San Francisco, California, con un devocional más para uno más entre las llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, es un gusto y un placer compartir otro devocional con todos y cada uno de ustedes. Y en este devocional vamos a meditar acerca de un versículo que es muy famoso, que muchos cristianos se lo memorizan y aparte es un versículo que pues nos puede llenar de esperanza, de fe y de ánimo. Este versículo es Jeremías 33:3, que dice: Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién no se sabe este versículo? ¿Quién no conoce este versículo? Es un versículo que se ha hecho muy popular porque la palabra básicamente nos está diciendo que si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a responder. Pero el corazón humano, nuestros miedos y nuestros temores, tienen la esperanza de que si clamamos al Señor, Él va a responder a nuestro favor. De que si clamamos al Señor con energía y con ganas, Él va a responder resolviendo o dando las peticiones o concediendo las peticiones que nosotros le estamos pidiendo. Y efectivamente el Señor está lleno de misericordia y de amor. Y muchas de las ocasiones el Señor nos va a dar las peticiones de nuestro corazón. Pero muchas veces también el Señor va a decir que no. Es un versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Y muchas veces la respuesta del Señor puede ser un no. Pero para eso no estamos preparados. Nosotros estamos preparados para recibir un sí. Y nuestro corazón y nuestro ánimo están esperanzados en recibir un sí. Pero el Señor también, en su omnipotencia y en su soberanía, tiene todo el derecho de decir que no. El Señor siempre va a responder. El Señor no se queda callado. El Señor no nos deja esperanzados o no nos deja esperando. El Señor siempre va a responder. Pero muchas de las veces su respuesta va a ser no. ¿Y por qué razones el Señor puede decir que no a nuestras peticiones? Bueno, mis hermanos, debemos de estar conscientes y preparados de que el Señor conoce mucho más allá que nosotros. Y es por eso que en este momento les comparto algunas razones por las cuales el Señor puede decir que no a nuestras peticiones. Número uno, el Señor puede decir que no para protegernos. ¿Por qué se los digo, mis hermanos? Porque a veces las peticiones pueden ser perjudiciales para nosotros a corto o a largo plazo. Y un no de parte del Señor es un acto de protección. ¿Qué ejemplo podemos agarrar de esto? Bueno, podemos agarrar el caso del apóstol Pablo, a quien Dios le envió un aguijón en la carne. Y Pablo decía: quítame este aguijón. Pero el Señor no se lo quitó. ¿Por qué razón? Para mantenerlo humilde. Pablo pedía que le removiera ese aguijón el Señor, pero el Señor sabía que si se lo removía, él se iba a exaltar. Su orgullo se va a ir por los cielos. Entonces, el Señor le dijo a Pablo que no. ¿Para qué? Para protegerlo de sí mismo, para mantenerlo humilde. Y muchas veces el Señor de la misma manera nos va a decir que no a nosotros por lo mismo, para protegernos de las cosas que nos pueden pasar y también incluso de nosotros mismos, mis hermanos. Es por eso que muchas veces
el Señor nos va a decir que no para protegernos. Número dos, ¿por qué el Señor puede decir que no a alguna de nuestras peticiones? Bueno, para darnos algo mejor. Lo que pedimos, mis hermanos, puede no ser lo mejor para nosotros en comparación con lo que Dios tiene preparado. El rechazo de una petición puede ser porque Él tiene una meta mayor. ¿Qué ejemplo nos pone la Biblia en este punto? Bueno, cuando nos vamos a Isaías 55:9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, muchas veces el Señor puede decir que no, porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Debemos de tener en cuenta, mis hermanos, que Dios tiene una perspectiva y un plan mucho más grande que nosotros no podemos comprender completamente. Sus planes de Dios son más vastos, son más sabios y son más perfectos que los nuestros. Este versículo, mis hermanos, básicamente nos dice que cuando el Señor nos dice no, es porque Él tiene algo mejor más adelante. Pero nosotros debemos de confiar en la voluntad y el plan de Dios, incluso cuando no los entendemos, porque su perspectiva, mis hermanos, es superior a la de nosotros. Si muchas veces no nos dice que no, no es porque no nos quiera, sino que Él tiene algo mucho mejor. Pero mientras llega ese algo, nosotros tenemos que esperar y confiar en el Señor. Confíe, mi hermano, tenga paciencia, que el Señor tiene planes más maravillosos para usted que los que usted tiene para sí mismo. Número 3. ¿Por qué el Señor podría decir que no? Bueno, para enseñarnos y fortalecernos. Un no, mis hermanos, de parte del Señor puede ser una oportunidad para desarrollar cualidades como la paciencia, la humildad o la perseverancia. Cuando el Señor nos dice que no en alguna situación, nos enseña a depender más de Él que de nosotros mismos. Un ejemplo que les puedo poner es cuando alguno de nosotros o algún familiar está con alguna enfermedad. Muchos de nosotros pedimos sanación, muchos de nosotros pedimos que nos quite esa enfermedad, que nos saque de ese dolor, pero el Señor puede decir que no. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra paciencia, para fortalecer nuestra fe y para hacernos más dependientes de Él. Esa es otra de las razones por las cuales el Señor puede decir que no, para enseñarnos y fortalecernos. Otra razón por la cual el Señor nos puede decir que no a nuestras peticiones es porque simplemente esa petición va en contra de su voluntad o de sus principios. Dios, mis hermanos, no contradice su palabra. Por lo que orar por algo que ha prohibido en la Biblia y en nuestras vidas es una petición que no se cumplirá. ¿Cómo se los explico de una mejor manera? Bueno, muchas de nuestras peticiones pueden llevarnos a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, nos puede llevar a pecar. Si eso que pedimos nos puede llegar a hacer pecar, el Señor en su omnisciencia lo va a saber. Por lo tanto, Él va a decir que no. Si esa petición va en contra de la voluntad o lo establecido por Dios y sus mandamientos, por lógica, esa petición va a ser negada. Lo que pidamos, mis hermanos, y lo que hagamos siempre tiene que ser para la gloria de Dios.
Pero si eso que pedimos va en contra de su voluntad e incluso nos va a hacer pecar, prepárese para recibir un completamente no. ¿Ok? Siguiente punto. ¿Por qué el Señor puede decir que no a esas peticiones? Bueno, por las intenciones reales detrás de esa petición. La Biblia, mis hermanos, sugiere que no recibimos lo que pedimos si pedimos con motivos egoístas y no de acuerdo con la voluntad de Dios, según Santiago 4:3. Mis hermanos, debemos de tener en cuenta esto. El Señor conoce lo más profundo de nosotros. Como dice el salmista, no podemos escondernos de Él, porque incluso Él conoce lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Para Él no hay nada oculto, Él todo lo sabe. Y de la misma manera, Él sabe las intenciones detrás de esa petición. Nosotros podemos engañar al hermano, podemos engañar a la esposa, podemos engañar al esposo, podemos engañar a cualquiera, pero jamás vamos a poder engañar a Dios. Dios sabe verdaderamente cuál es la intención de esa petición. Y si esa petición es egoísta, mala, que va a hacer sufrir a otros o incluso a nosotros mismos, su respuesta va a ser no, porque Él sabe la verdadera intención detrás de esa petición. Y la última razón, mis hermanos, por la cual podemos recibir un no de parte del Señor, es simplemente porque Él es el creador y dueño de todo. Mis hermanos, Dios es Dios. Dios es soberano. Y como tal, Él puede decir sí y Él puede decir no. Dios, mis hermanos, es el único que tiene el poder y la autoridad para conceder o negar lo que pedimos, ya que nos pertenece a Él como creador. Nosotros pertenecemos a Él. Él nos creó. Él manda nuestras vidas e incluso manda sobre toda la creación. La palabra dice que no se cae ni una hoja sin que Él lo autorice. Tan asombrosa es la autoridad de Dios que si Él dice que no, simplemente no se va a hacer. ¿Por qué el Señor puede decir que no? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y un Dios soberano. Mis hermanos, tenemos que tener todo esto muy presente. Porque cuando Dios dice que no, nosotros nos enojamos con Dios. Cuestionamos a Dios. Y eso es un gran pecado. Nadie puede ir sobre la autoridad del Señor. Si usted tiene alguna petición, dígasela al Señor. Pero esa petición tiene que ser honesta. Esa petición debe de ser algo que usted verdaderamente necesite. Esa petición tiene que ser algo que glorifique a Dios. Esa petición tiene que ser para edificarlo a usted también y ayudar a otros. El Señor conoce todo, incluso todas las intenciones de nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé. Es cierto, amén por eso, pero siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, prepárese para recibir un no. Mis hermanos, este fue el devocional del día de hoy. Espero que haya sido nuevamente de edificación, primeramente para mí y también para cada uno de ustedes que estén escuchando esta sintonía. Y en el nombre de Jesús vamos a dar gracias y despedirnos por la bendición que recibimos el día de hoy por ser partícipes de estos devocionales, como oyentes o como aquellos que los están exponiendo. Así es que oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor amado, por este tiempo que nos has dado para poder hacer este devocional. Gracias, Señor, por la sabiduría, la iluminación que nos das a cada uno de nosotros, no solamente los que compartimos la palabra, sino a todo creyente, Señor, porque tú te has revelado a través de tu Espíritu Santo, usando tu palabra, Señor, hacia nosotros. Y toda la sabiduría que tenemos no emana de nosotros mismos, sino tú nos la das, Señor.
Te damos gracias porque de esa manera podemos compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y estos devocionales, Padre, en esta sintonía de radio que tú también has levantado, Señor, y que tú mantienes. Gracias, Señor, por la bendición de servirte, de ser siervos, porque no merecemos esto. Mas tú, mi Dios, eres quien nos elige para servirte, Señor, para darte la gloria y la honra a través de todo lo que hagamos. Te pido tu bendición por esta estación de radio, por mis hermanos que participan en ella, pidiéndote, mi Dios, que seas tú siempre quien esté apoyando todo esto, quien lo mantenga en pie. Gracias, mi Señor amado, y te pedimos que esto sea de edificación para todo aquel que lo esté escuchando. Y te pedimos también, mi Dios, que cuando nosotros recibamos un no de parte tuya, nos des esa humildad y nos des esa sencillez, pero sobre todo nos des esa fe para poder recibir ese no, sabiendo que tú sabes qué es lo mejor para nosotros y tú sabes, Señor, qué es lo que más nos conviene. Ayúdanos, mi Dios, a no flaquear. Ayúdanos, Señor, a no renegar. Ayúdanos, Señor, a no cuestionar. Ayúdanos, Padre Santo, simplemente a confiar en ti. En el nombre de Jesús, que toda la gloria y la honra sean para ti, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, este fue el devocional de esta semana. Espero sea de edificación y si Dios permite, nos volveremos a escuchar la semana que viene. Dios me los bendiga.